empezar compartiendo la pantalla completa. Bien, y yo por acá tengo esto. Bueno, subconsulta, voy a ver si puedo poner pantalla completa de esto. Bien. Ahí siguen viendo la pantalla inicial de con subconsultas. No, esperen. Mejor así. Bien. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste trabajar con una o con varias subconsultas? ¿Sí? Lo primero que tienen que entender o que tienen que darse cuenta cuando las estén utilizando es que van a tener dentro de una consulta, como las que veníamos trabajando ahora, otra consulta, ¿sí? Que se ejecuta en otro nivel aparte. ¿Sí? Entonces, como que tendríamos diferentes niveles de consultas. La consulta como la que veníamos trabajando antes va a ser a partir de ahora, seguramente la vamos a estar denominando consulta principal, ¿sí? Y es la consulta inicial la que nos termina generando todo el listado que nosotros pretendemos. Y esa consulta principal va a estar ayudada, si se quiere, por otras consultas que pueden aparecer en el where para aplicar un filtro, ¿sí? Yo puedo aplicar un filtro con un dato que proviene de otra consulta, ¿sí? Eh, para generar una columna de la consulta principal, ¿sí? Yo puedo generar una selección de datos con una consulta y una de las columnas o varias de las columnas que genero proviene de una subconsulta, ¿bien? Proviene de otra consulta, ¿bien? Y como from de la consulta principal. Es decir, hasta ahora siempre que hacíamos un from, el from provenía de una tabla y después le poníamos join si necesitábamos más tablas para poder elaborar el set de datos, ¿sí? Ahora, con subconsultas, nosotros podríamos hacer una consulta principal cuyo from, es decir, el origen de datos de esa consulta, sea otra consulta. ¿Bien? Esos son los tres ejemplos donde nosotros podríamos llegar a tener este tema nuevo, ¿sí? Que es el de subconsultas. Veamos un ejemplo del primero, entonces. En el primer caso, habíamos dicho que era la subconsulta no formaba parte del filtro del where de la consulta principal. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que hay dos niveles de subconsulta. El primero nos trae las columnas A, B y C de una tabla 1, ¿sí? De forma genérica, y queremos filtrar la columna D de esa tabla 1, que el registro sea mayor, y el dato con el cual filtro proviene de otra consulta, ¿ven? No proviene de o una columna o un valor fijo, sino de lo que yo obtenga como dato de la tabla 2, ¿sí? Esto obviamente de una forma muy genérica. Acá después vamos a estar poniendo o una función de resumen o alguna especie de cálculo como para que este dato sea algo que tenga sentido filtrar. Puede ser una fecha, puede ser un número, lo que yo quiera puede ser utilizado para luego comparar acá con esta otra columna, ¿sí? Por ejemplo, si yo uso el mayor, de este lado, dato va a tener que ser un valor escalar. Hablamos una vez de lo que era un dato escalar, ¿no? ¿Recuerdan lo que es un dato escalar? Exacto, sí. Bueno, vamos a definirlo acá. Un dato escalar en este caso sería un valor único, ¿sí? Un valor no único que no se puede repetir, sino un valor que no tenga multidimensión, ¿sí? No sea como un vector, sea una variable simple. Esto no puede traerme dos valores, porque ¿cuál de los dos uso para comparar? Me tiene que traer exactamente uno. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, quiero que D sea mayor a 1000. Bueno, perfecto. Yo quiero que D sea mayor a 100. Perfecto. Ahora, si esto me trae 100 y 1000, ¿cuál de los dos uso? ¿El 100 o el 1000? ¿Me explico? Así que esto que está acá debería traer un valor único, ¿sí? Singular. Por eso se llama valor escalar, ¿sí? Si no, lo que tengo es una lista o un vector de datos. Pero en este caso yo necesito que sea uno solo. Bien, este es un ejemplo entonces donde
consulta, la subconsulta, me sirve para el where de la consulta principal. Ignoren, no se preocupen tanto ahora por qué está resolviendo, porque obviamente esto no está resolviendo nada, ¿sí? Pero fíjense la sintaxis, traten de grabar, si de algo tiene que quedar esto, es como una foto de esto que está marcado en negro, ¿sí? Fíjense la sintaxis un poco. ¿Cómo identifico yo que hay una subconsulta? Bueno, primero porque hay dos selects en un mismo listado, ¿sí? Yo para elaborar un listado hice dos selects. Pero además, ¿cómo sé que hay un select adentro del otro? ¿Qué les parece que identifica que se está ejecutando una subconsulta? Los paréntesis. Bien, estos paréntesis acá, lo que me están indicando a mí es que si adentro hay un select, se va a ejecutar eso, ¿sí? Para cada una de las filas de la consulta principal. Bien, para cada una de las filas, lo que va a hacer es ejecutar la subconsulta, eso se va a transformar en un dato que lo va a comparar contra D. ¿Sí? Son los paréntesis. Cristian ahí pregunta, ¿también puede haber subconsulta de subconsulta? Sí, podés tener todos los niveles de subconsultas que vos quieras. ¿Sí? Podés tener todos los que vos quieras y no hay ningún problema con eso. Primero se ejecuta uno de los niveles, después el segundo nivel y así hasta llegar a la consulta principal. Francisco pregunta, escalar tendría que ser cuando usás mayor, menor, igual, distinto, exactamente. Cuando usás esos tipos de valores, tiene que ser un valor escalar. En cambio, si usáramos in o not in, ahí sí podrían venir muchos datos, porque in y not in están preparados para trabajar con varios datos. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué es tabla 1? Tabla 1 es una forma genérica de decir que esto proviene de una tabla y que la subconsulta utiliza otra tabla. ¿Sí? Esto es algo abstracto, ¿sí? No tiene aplicación en ninguna base de datos. Si es óptimo hacer eso, no es óptimo. O sea, en este caso, dependiendo de lo que estemos por hacer acá, es muy posible que sea más optimizado utilizar una variable a usar una subconsulta. Pero hay casos donde la única manera de resolverlo o la forma más adecuada para resolver algo es con una subconsulta. Pero como bien se habrá dado cuenta Nahuel, si esto está por cada una de las filas ejecutando la consulta que tengo acá, entre paréntesis, si yo en la tabla 1 tengo 1.000.000 de filas, se está ejecutando 1.000.000 de veces la subconsulta a la tabla 2. Así que eso no es precisamente lo más óptimo. ¿Bien? Sigamos un poquito. Después, cuando sigamos viendo más adelante temas como variables, vistas, vamos a ver que esto se puede optimizar, ¿sí? Entonces, este es un tipo de subconsulta. Otro tipo es cuando la subconsulta nos forma una columna de la consulta principal. ¿Bien? Entonces, acá fíjense que la subconsulta o el par de paréntesis con el select dentro no están en el where, sino que están en la lista de selección de la consulta principal. Estamos trayendo A y B de tabla 1. Esta sintaxis les tiene que ser familiar porque es la que venimos usando siempre, ¿no? Selecciona A y selecciona B from tabla 1. ¿Sí? Ahí no hay ningún secreto. Lo que sí es nuevo es que ahora, para generar C, que es la otra de las columnas de la selección, ejecuta una subconsulta. ¿Bien? Esto sí es nuevo. Esta selección que está acá, a mí me genera un dato que se va a llamar C y va a formar la tercera columna de este listado. ¿Bien? ¿Pueden visualizar entonces cómo sería esto? A proviene de tabla 1, B proviene de tabla 1. En cambio, C se genera para cada fila, ¿sí?, de la consulta principal con una subconsulta, en este caso de una columna X, ¿sí?, de esta tabla 2. Y acá puse puntos suspensivos porque acá podría ser con un where o podría tener incluso un join acá para elaborar el dato. Importante acá, igual que antes, esto me tiene que devolver un valor escalar, porque si tiene que entrar en una celda de la fila que estoy generando, no pueden venir muchos datos, me tiene que venir exactamente uno. ¿Bien? Entonces, acá nuevamente esto tiene que ser un valor escalar. Si yo estoy trayendo algo que trae más información, es decir, más filas o más columnas, no va a andar. Me tiene que traer exactamente una fila y una columna para que pueda hacer luego
parte de esta nueva columna C, ¿sí? Que estamos inventando acá con esta subconsulta. Entonces, acá tenemos otro ejemplo donde se pueden utilizar una subconsulta para generar una columna de la principal. Guillermo pregunta si la subconsulta puede comparar algo con algún dato del exterior del paréntesis. Sí, vamos a ver ahora, más adelante en un ratito, que si yo voy a hacer esto, es muy probable que necesite algo del exterior, es decir, algo de la consulta principal, ¿sí? Si se quiere, fíjense que esto podría ser como un llamado, ¿no? A una función, ¿síguense? Entonces, de la consulta principal le vamos a querer pasar algún dato para que la subconsulta pueda filtrar o pueda hacer algo con ese dato, porque si no, no tendría mucho sentido, siempre nos estaría trayendo lo mismo si yo no le paso nada al exterior, ¿sí? Eh, Así que sí, Guillermo, vamos a ver ahora que eh, esto nos va a servir para pasarle algo desde la consulta principal y que con ese dato, para ese dato elabore un valor distinto para cada fila, ¿sí? Y nos quedaría un último ejemplo, según lo que veníamos viendo, y la subconsulta, lo que nos va a formar parte acá es del from de la consulta principal. Y esta por ahí es la parte más difícil de entender, ¿sí? Las dos últimas, la del where es sencillo, en un par de ejemplos yo creo que van a entender, pero acá está la parte donde tienen que estar concentrados, concentradas y practicarlo bastante. Fíjense, acá tenemos dos niveles de consultas también. Tenemos esta consulta de acá, el primer select, y luego tenemos un from, y para elaborar este from, nosotros tenemos otra consulta, ¿sí? Esta de acá. Entonces, fíjense que esta subconsulta, este par de paréntesis, que me trae, esto sí puede traer un set de datos muy grande, no necesariamente tiene que ser escalar, al contrario. Es muy probable que yo quiero que esta sea una consulta bastante pesadita, que me traiga mucha información, y con la consulta principal hacer algún filtro o alguna selección especial, ¿sí? Y fíjense que esa subconsulta, yo ahora le pongo un alias. Este alias le puse TV de tabla, y luego en la consulta principal puedo hacer referencia a TV como todo esto, ¿sí? Como todo esto que selecciono acá. TV sería como un sinónimo a toda la subconsulta que puse. Entonces puedo utilizarla para seleccionar o para filtrar, ¿sí? Con esto cerraríamos la videoconferencia de hoy. Un ejemplo de esto, ¿no? Donde en el from yo voy a tener una subconsulta. Si ven que es muy difícil, podemos hacer una parte hoy y otra parte el otro lunes. Si ven que no están entendiendo nada, por ahí podemos partirlo en dos partes a la explicación. Pero en general lo explicamos en una sola clase, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a empezar con esto. Consultas en el Word, ¿sí? Bien, y lo que voy a hacer entonces es, ustedes, esto ya está comiteado, esto ya está en el repositorio, y así como está este, tienen otro, que es este, ¿sí? Que es el TP4, donde, como siempre, tenemos algunas cosas que vamos a resolver hoy, otras que van a resolver ustedes, y esta vez todo lo que no resuelva yo hoy va a tener en el Excel los datos de solución. Porque como es un tema más difícil, está bueno que si escriben algo y lo prueban, tengan con qué comparar para estar seguros que lo hicieron bien, ¿sí? Así que todo lo que no esté resuelto en un video tiene el set de datos de prueba, ¿sí? Bien, entonces arranquemos con esto. Yo ya tengo en el SQL en el Visual Studio Code, que lo estoy usando como SQL Server en este caso, todas las consultas pasadas, ¿sí? Con el número de consulta para que no nos hagamos lío, y cuáles vamos a resolver hoy acá arriba. Si es que todo va bien, si se les hace lío, frenamos, se comprometen ustedes a tratar de hacer hasta donde llegamos, y después podemos seguir con lo más difícil la próxima, no se preocupen. Bueno, tratemos de resolver entonces la primera, ¿sí? Yo voy a hacer el use de la base. Esperen que... Bien. Acá estamos.
Bien, esto lo voy a tirar por acá. Bueno. Antes de arrancar, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Discúlpeme si a veces voy a un ritmo como si esto fuese una clase presencial, ¿sí? Porque es a lo que estoy acostumbrado y no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo. Me están viendo a través de una cámara, están viendo mi pantalla, pero no me están viendo por ahí a mí. Así que si tienen dudas, pregunten ahí, no se queden con todo perfecto y después no entienden nada porque estos son temas muy útiles para usar después más adelante y yo quiero que lo entiendan todos, ¿sí? Entonces, voy a tratar de ir más despacio y si después estoy yendo muy despacio, me avisan y acelero un poquito más. Lo que me pide acá es, de todos los libros, ¿sí? Si quieren después abro el DER para, para mostrarle cómo era la base, pero me parece que ya se la saben de memoria. De todos los libros, listo toda la información de aquellos cuya cantidad de páginas sea superior al promedio de páginas. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primero yo por un lado tengo que saber cuál es el promedio de páginas de todos los libros. Y luego, una vez que tengo ese dato, voy a usarlo para filtrar, ¿sí? Y quedarme solo con los libros que tengan más páginas que el promedio. ¿Sí? Imagínense un ejemplo. Yo en una materia tengo las notas del primer parcial. Y yo lo que quiero hacer es que todos los que tengan nota por debajo del promedio vayan a clases particulares, por dar un ejemplo, clases extra. Entonces lo que hago yo es, primero, promedio todas las notas del primer parcial, eso me da un número, imagínense que me da 5,50. Entonces, ese número yo lo uso para después. Todos aquellos que se hayan sacado menos de 5,50 van a un listado que tienen que ir a clases extra. ¿Me explico? Algo así. Entonces necesito como dos niveles de información. Primero, cuál es el promedio. Después, quiénes son los que están por encima o por debajo del promedio. En este caso es por encima. Bien. Les voy a mostrar otra cosa que van a notar en esta base distinto a como venía siendo hasta ahora, que es este archivo que ven acá, base de datos.sql, ¿sí? Que lo voy a abrir. Esto lo van a ejecutar en su propia base. Y fíjense lo que hace es, a la tabla formatos le agrega una columna que se llama medio, que es un char, y que va a ser F para los medios físicos y D para los medios digitales. ¿Sí? Si se acuerdan, los medios eran tapa dura, tapa blanda, coleccionista, y también teníamos PDF, móvil, así. Entonces, esto le asigna a los medios físicos una F y a los medios digitales una D, para hacer más fácil una de las consultas que pide más adelante, ¿sí? Entonces, si hacemos un select asterisco from formatos, ¿sí? Con el use bookworm, si yo ejecuto esto, acá tenemos que ver que los formatos ahora también tienen el medio, ¿sí? Físico para la F, perdón, para físico y D para digital, ¿sí? Es lo único distinto por ahí a lo que tenían antes. Bien, esto lo voy a cerrar porque no nos sirve ahora. Y veamos entonces estos dos niveles de... No, es costumbre. Funciona sin el punto y coma. Es costumbre que no me lo puedo sacar. Cuando pongo el use siempre pongo punto y coma por alguna razón. Dice, a ver cómo vamos de tiempo. Bien, quedan 8 minutos. Creo que podemos explicar esta consulta, cortar y después seguiríamos al resto. Bien, pero cortando en el medio. Dice, listar todos los datos de todos los libros cuya cantidad de páginas sea superior al promedio. Bueno, vamos a calcular cuál es el promedio de páginas de la tabla de libros. ¿Sí? Bien, el promedio nos va a dar acá 325, seguramente nos va a dar con coma. Habíamos visto que si le pongo acá esto por 1.0, me va a dar el float que necesito, si lo quiero ver con float. Ahí está, ese es el promedio de páginas de todos los libros, ¿sí? Entonces yo voy a querer ver todos los libros que superen este valor. Así que yo me lo voy a copiar
Y lo que voy a hacer acá es poner select asterisco from libros, where páginas mayor a ese número que copié. ¿Sí? Ahora, esto va a andar y esto resuelve eso que pedí. Pero, ¿qué problema tiene? ¿Sí? Este sería el resultado. Si nos fijamos, son, bueno, no me dice cuántas columnas son, pero acá podemos ver que son 29 filas, ¿sí? Bien. Bien, un poco como lo que dice Nicolás ahí, ¿no? Esto de acá es algo completamente estático. Yo una vez que elaboro esta consulta, en el momento en que me agregan un libro o me modifican un libro y cambian la cantidad de páginas, este promedio ya no es más. Este puede crecer o puede bajar. Entonces, esto no sirve, no está resolviendo para siempre lo que me piden. Lo está resolviendo para este momento y solo este momento. Así que de ninguna manera este podría ser la solución, ¿sí? Pero fíjense lo siguiente. Si yo pongo esto entre paréntesis, ¿sí? Espero que no me tire error porque no debería. Bien, me da el mismo resultado, ¿sí? Estas 29 filas, ¿bien? ¿Cómo puedo transformar esto? O, ¿cómo hice? Voy a preguntar distinto. ¿Cómo hice para llegar a este dato? Bueno, para llegar a este dato, yo lo que hice fue escribir la consulta que está ahí arriba. Entonces, lo que me permite a mí hacer esto es poner esto que tengo acá, y ahí es donde tengo la subconsulta. ¿Sí? Yo lo que suelo hacer es esto, pero para que se vea mejor solamente, ¿sí? Puedo ir todo uno al lado del otro. Entonces, por cada fila de la tabla de libros, compara las páginas y le pide que sea mayor a, y ahí ejecuta la subconsulta y me trae el promedio de páginas de libros. ¿Sí? Entonces, para cada uno de los libros, que creo que eran como 70 libros, está ejecutando 70 veces este ABG. ¿Sí? No me acuerdo que me había dicho que no era muy óptimo, y no, porque por cada fila está ejecutando esto. Hay maneras después de optimizarlo, pero fíjense que esto funciona. Y me trae lo mismo que antes, ¿sí? 29 filas y todas las cantidades de páginas van a ser mayores que ese valor que era el promedio, ¿sí? Entonces, así se trabaja con subconsultas. Se pone un par de paréntesis en la consulta principal en este caso sería esta, ¿sí? Un par de paréntesis a la consulta principal, y dentro se escribe otra consulta. Esa segunda consulta, o consulta secundaria, se va a ejecutar para ayudar, ¿sí? Como auxiliar, para elaborar el dato de la principal. ¿Sí? ¿Cómo hago una variable en SQL? Ya vamos a ver, Guillermo. Tranqui, que ya vamos a llegar. Primero vamos a pasar esto y después, cuando pasemos toda la parte de subconsultas, lo siguiente que viene son vistas, procedimientos almacenados y variables, y ahí vamos a usar una variable para trabajar con esto. Y van a ver que con una variable es mucho más óptimo y hacemos lo mismo. ¿Bien? Bueno. Creo que como quedan 3 minutos, me parece que sería bueno cortarlo acá, esperar a que termine de grabar el archivo, ¿sí? De video, así después lo subo, y seguimos con el resto de las consultas, ¿bien? Traten de leer las que siguen, a ver si se pueden llegar a adelantar un poco cómo sería la solución, ¿sí? Esto está subido al repositorio, así que ya pueden chusmear cuáles son las otras 21, las otras 20 que faltan, ¿bien? Cortamos y seguimos en 5 minutos. Nos vemos.